dirección a nuestro camino. Cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, ¿cómo la aplicamos al contexto de nuestro diario vivir? Ahora, en una discusión amena y de pura enseñanza, conversamos con el pastor y teólogo Moisés Román en Biblia para Hoy. Ya lo tenemos aquí. Yo tengo que dar las buenas tardes a mi lindo Puerto Rico. Buenas tardes, Yanira. Buenas tardes, compañera. Qué bueno que ya estás aquí ya con nosotros. nosotros. Aquí. Tomé ahí un poquito de tráfico, ¿verdad? Estaba en una cita médica y ustedes no saben, le da como un poquito de ansiedad a uno, ¿verdad? Que el tráfico no se mueva rápido, pero qué bueno. Ay, que qué pude bueno. acompañarte en esta tarde. Ya mañana nuestro compañero Edwin Rivera Manso estará con nosotros. Ya llega con la espero que servilleta. haya encontrado las servilletas Sí, en sí, sí. Israel. Y pues se apresure aquí a las 3 de la tarde en punto, a las 2:30 lo queremos aquí, pero ya el que mira siempre fiel y puntual. Ay, sí. Es el pastor Moisés Román, que ya está aquí, mire, radiante y listo como había prometido. Yes. Muy grato de estar con ustedes y agradecemos al Señor esta oportunidad. Bienvenido, pastor. Bueno, la semana pasada hace tiempo que no hacíamos la edición de preguntas y respuestas. ¿Y qué pasó? Bueno, que el cuadro se explotó, que se quedó mucha gente entre el Facebook Live y las llamadas telefónicas. Así que le prometimos que hoy, ¿verdad? Nuevamente íbamos a retomar ese segmento que a la gente le gusta. ¿Por qué? Bueno, porque uno se pone a leer la Biblia y comienzan a llegar dudas, porque hay mucha gente que nuevecita en el Evangelio y comienzan a surgir todas estas ideas. Qué bueno que podamos en la tarde de hoy aclararlas. Voy a comenzar dando el número telefónico, que es el 993-9700, 993-9700, y también a la linda gente del Facebook Live, que ya están ahí enviando muchos saludos para el pastor Moisés. Qué bueno. Y, apreciado. ¿verdad? Y usted entonces puede también hacer ¿verdad? Exponer la pregunta a través de Facebook. Ya tenemos esta primera llamadita, vamos a tomarla. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno ¿Qué tal? que llamada. Mira, yo tengo más bien una preocupación. Llevo más o menos 20 años. Señor, y obviamente he visto miles de cosas buenas en la iglesia, muchas cosas muy buenas. A mí me preocupa algo que es una tendencia, porque realmente no es el modelo de Jesús. También, ¿cómo te diría? No quiero que se interprete como que no hace falta, porque yo estoy viendo un mover demasiado fuerte, como da la impresión de que los milagros de Jesús no sirven, que no hay manifestaciones demoníacas, etcétera, y todo es cómo vamos a bajar la gente en la iglesia con psicología. Y quiero ser la salvedad que yo mismo impulsé a mi esposa a estudiar psicología, porque es una pasión que tiene, estoy de acuerdo. Pero sí sé que hay la gente que físicamente tiene unos problemas químicos, pero también hay manifestaciones. Creo que sí puede haber un balance, por lo que hemos como que sacado. Tiene un problema con la señal, pero creo que hemos entendido. Pastor, ¿quiere hacerle alguna otra pregunta más al caballero? No, yo creo que con lo que está planteando podemos conversar. Yo concurro con la observación que él ha estado haciendo y está teniendo. Obviamente, nosotros no podemos evitar lo que yo denomino el movimiento pendular. El movimiento pendular significa que muchas veces, cuando en la experiencia de la vida cristiana se oscila mucho hacia la derecha, de alguna manera se levanta una cantidad de gente que empiezan a hacer fuerza hacia la izquierda. Y esto, obviamente, pues, es algo que es inevitable. Y no podemos perder de vista que en este momento el movimiento que se ha ido dando es un movimiento que está enfocado, que está orientado más hacia una experiencia cesacionista. Es como se denomina esa experiencia. Y de hecho, pues, claro, yo voy a responder aquí, pero yo soy responsable de lo que yo estoy diciendo. Nadie más es responsable. Esto comienza, obviamente, con una serie de teólogos en los Estados Unidos, como John MacArthur, como Steve Lawson, que estos teólogos, pues, preocupados por el movimiento del otro extremo, el movimiento del apostolado, el movimiento de la cosa esta de la prosperidad,
preocupados por ese movimiento, pues ellos han tratado de alar un poco entonces hacia el otro extremo para que de esa manera la gente pueda responder a las preocupaciones que ellos entienden son muy legítimas. Y entonces no podemos negar que ha habido un movimiento muy abocado hacia esta fenomenología de prosperidad, a esta fenomenología de apostolado, a esta fenomenología de milagros y milagros y milagros y milagros. Y ellos pues entonces han comenzado a alar para el otro lado, a plantear el concepto del cesacionismo, que no es otra cosa que decir que los dones han cesado, que los milagros han cesado, que no hay necesidad de hablar en lengua, que no hay necesidad de las experiencias espirituales, porque debemos circunscribirnos solo a la experiencia netamente bíblica. Yo creo que ambos extremos son perjudiciales a la vida de la iglesia, porque si bien es cierto ese extremo que demarca una prosperidad rampante y que demarca un concepto de apostolado vinculados a los apóstoles de la iglesia primitiva y un profetismo vinculado a los profetas del Antiguo Testamento, si bien es cierto eso está viciado totalmente, no es menos cierto que la experiencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es una experiencia real, es una experiencia auténtica y es una experiencia vigente. Nosotros no podemos perder de perspectiva que los dones del Espíritu Santo, y cuando hablo de los dones del Espíritu Santo, pues hablamos del don de ciencia, del don de sabiduría, del don de lengua, del don de profecía. No podemos perder de perspectiva que estos dones están vigentes dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia. La iglesia como comunidad es edificada a través de estos dones. Cuando hay una persona dentro de la iglesia que manifiesta el don de sabiduría, la iglesia se edifica. Cuando hay una persona que manifiesta el don de ciencia, la iglesia se edifica. Cuando hay una persona que manifiesta el don de profecía, la iglesia se edifica. Y yo creo que necesitamos trabajar un poco con el justo balance, Yo creo que estos teólogos, ¿verdad? John MacArthur, Steve Lawson, me parece que tienen una buena intención, pero le están negando la eficacia de los dones a la experiencia comunitaria. Y desde luego el testimonio escritural plantea de manera clara que los dones del Espíritu Santo acompañarán a la iglesia en todo su proceso, en todo su tiempo, porque es responsabilidad del Espíritu Santo dirigir los destinos de la iglesia hasta que Jesucristo vuelva. Wow. Hay una preguntita por aquí, sé que ya el cuadro, ¿verdad? Está encendido, pero queremos hacer esta pregunta. Dice Silvia González, escuché en una predicación, ay, me van a disculpar por aquí porque se me acaba de pasar. Escuché en una predicación acerca de que todo el mundo tiene al Espíritu Santo. ¿Podría explicarlo mejor? ¿No somos sellados con el Espíritu Santo solo cuando creemos y aceptamos al Señor? Yo creo, como usted está diciéndolo, yo creo que en el momento en que creemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. El Espíritu Santo, Jesús lo dejó en medio de la iglesia para ministrar a la iglesia, para dirigir la iglesia, para educar la iglesia, para edificar la iglesia. Para el pecador, Jesucristo dejó el evangelio. Para el pecador, Jesucristo dejó la gracia. Para el pecador, Jesucristo dejó el mensaje de la cruz. Para que el pecador, respondiendo al mensaje de la cruz, sea reconciliado a través de Jesucristo, venga al conocimiento de la verdad y el Espíritu Santo venga entonces a su vida para demarcarlo como propiedad única y exclusiva de Él. No podemos plantear que el Espíritu Santo es Espíritu Santo para todos los seres humanos, porque para vivir la experiencia de presencia del Espíritu Santo hay que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador.
Wow, seguimos, ¿verdad? Escuchando esas sabias respuestas a través del 993-9700. 993-9700 y Lourdes en Facebook, la gente sigue la comunicándose. gente preguntando. Hay un varón que preguntó acerca del ecumenismo, como dónde es la base bíblica para, ¿verdad?, apoyar el ecumenismo. Y otra pregunta dice, ¿es necesario en la iglesia que se manifiesten los dones espirituales? Yo creo que es necesario. A mí me parece que una iglesia donde la manifestación de los dones, pasando por el filtro bíblico, donde la manifestación de los dones se hace evidente, es una iglesia que crece, es una iglesia que prospera, es una iglesia que se desarrolla, es una iglesia que se solidifica y por sobre todas las cosas es una iglesia que desarrolla un sentido de intimidad profundo con el Señor. Y déjeme decirle algo, esto no es asunto de los pentecostales nada más. Yo estuve el año pasado en un congreso en Panamá, donde allí había pentecostales presbiterianos, allí habían pentecostales bautistas, allí habían pentecostales metodistas, había pentecostales católicos, había pentecostales luteranos, había pentecostales episcopales, había movimientos pentecostales hasta de este movimiento religioso unitario, al que famosamente la gente llama los Jesús solos, pues allí había pentecostales del movimiento unitario. Y yo quedé extraordinariamente impresionado con la cantidad de denominaciones. Por eso es que se dice que el pentecostalismo es el movimiento que más crece, porque no se ve desde el punto de vista de una experiencia denominacional, sino que se ve como una experiencia donde hay apertura a los dones, a los carismas del Espíritu Santo, y cuando una iglesia da apertura a los dones y a los carismas del Espíritu Santo, el desarrollo de esa iglesia está garantizado. Wow. Amén. Bueno, tenemos ya línea telefónica, vamos a tomar estas llamaditas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bendiciones. Tu pregunta para el pastor. Sí. He escuchado, es con relación a esto del chip que se está implantando en la mano, ya que en Europa y en otros lugares ya se ha implantado este chip. Y en diferentes iglesias he escuchado dos diferentes posturas. Una que dice que todo cristiano no debe ponérsela porque es como la marca. Pero también en otra escuché que no había ningún problema con esto. Y yo quisiera saber realmente cuál debe ser la postura de nosotros los cristianos. Mire, yo le voy a decir con toda honradez, el desarrollo en el campo cibernético es tan extraordinario y está tan adelantado que obviamente es muy difícil impedir que este desarrollo cibernético continúe. Yo creo que en ese sentido la iglesia, antes que pretender escuchar a alguien que por ahí emite su opinión, yo creo que lo propio es que las denominaciones puedan desarrollar simposios, puedan desarrollar talleres, de tal manera que inviten a las personas competentes en este campo y que ellos puedan plantear de manera ética si esto es propio, si no es propio. Porque lo que va a suceder es que a la larga el sistema cibernético, todo este adelanto, nadie lo va a detener y obviamente en el futuro probablemente ni tengamos dinero, ni tengamos identificaciones, porque se va a desarrollar este tipo de sistema que obviamente que identifica a las personas a través de una marca en la mano. Pero esto no necesariamente quiere decir que el anticristo nos está marcando. Yo creo que antes de llegar a esas conclusiones, yo le temo mucho a una opinión aislada. A mí me gusta
que las denominaciones, yo invito a las denominaciones, miren, siéntense, hagan congresos, trabajen sobre el tema y entonces tomen decisiones éticas, porque no necesariamente tenemos respuesta en un texto bíblico para manejar esto, pero podemos tomar decisiones éticas con respecto a los principios y a los valores de nuestra fe y entonces educamos a la gente. Pero yo decir aquí si eso es bueno o si eso es malo, sería participar de lo mismo que estoy censurando. Hay gente que está tomando opiniones de forma independiente como llaneros solitarios y cuando uno ausculta no tienen una pizca de información ni de conocimiento sobre lo que están hablando. Así es, pastor. Hay otras personas que preguntan acerca de la cremación. O sea, si la persona, ¿verdad? Esto es una pregunta que me hicieron y se la quiero hacer para que sea beneficio de esa persona. La cremación, ¿puede explicar sobre eso? Si es mala, si no, si la persona debe ser enterrada, si aquello. Mira, precisamente con respecto a esto mismo que estoy diciendo de la necesidad que las denominaciones tienen para establecer posturas y posiciones éticas. Exacto. A mí me llama mucho la atención que con respecto a la cremación, la Iglesia Católica ya emitió su opinión y muchas de las iglesias históricas han emitido su opinión. Claro. Hay otras que guardan silencio, que no dicen absolutamente nada y desde luego pues son las que generan entonces todo este tipo de interrogantes. Pero lo que es interesantísimo es que no hay un solo texto en las Sagradas Escrituras que prohíba la cremación. No existe un texto. Tal vez alguien dirá, bueno, ahí aparece en la Biblia un texto de un rey que sacó una osamenta de otro rey y le pegó fuego y Dios lo castigó. Eso no es cremación. Exacto. Eso es profanación de cadáver. Son dos cosas totalmente distintas. La cremación tiene que cumplir con un procedimiento, tiene que cumplir con unas reglas, tiene que cumplir con unas leyes, etcétera, etcétera. Claro, yo no avalo la cremación por cremación, porque yo creo en el velorio. Yo me parece que si una persona va a entrar en un proceso de cremación y anhela y desea el proceso de cremación, lo primero que debe hacer es compartírselo a su familia. Lo segundo que debe hacer es permitirle a su familia el espacio del velorio, porque el espacio del velorio le permite a esa familia cerrar la despedida con los abrazos, con los besos, con el contacto del cuerpo. Y después, pues si se quiere hacer la cremación, pues obviamente se hace. Pero hay algunas familias o personas que están optando por la cremación y en ocasiones lo hacen hasta para castigar a su propia familia. Y lo logran, logran castigar a su propia familia porque exigen que ser cremados inmediatamente y esa familia entonces ve a ese ser querido que lo llevan, que lo creman y nunca pudieron vivir la experiencia del velorio para cerrar esa despedida. Parte emocional que es tan importante. Vamos a tomar la última llamadita en preguntas y respuestas con el pastor Moisés Román. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me los bendiga. Buenas tardes, doctor. Dios le bendiga. Bueno, mi pregunta es si yo estoy en un círculo de oración y el don de lengua se manifiesta, se supone que haya un intérprete en ese lugar. Las Sagradas Escrituras establecen de manera meridianamente clara, Primera de Corintios capítulo 14, establece que el don de lenguas es un don que edifica solo a la persona que lo posee. De la única manera que el don de lengua puede edificar a una comunidad, ¿verdad? Si usted está en su casa y está orando y habla en lengua, pues no hay ningún problema, usted está sola. Pero si usted está en medio del culto, en medio de la comunidad y está hablando en lenguas, el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 14 dice que debe haber alguien que interprete esas lenguas para edificar a la comunidad completa. La iglesia es comunidad. La iglesia no es unipersonal, la iglesia no es un individuo, la iglesia es comunidad. Si no hay nadie que pueda interpretar esas lenguas, entonces el apóstol San Pablo establece que la persona guarde silencio y que luego, bueno, pues si quiere hablar en lengua, hable luego lenguas cuando esté solo, porque
El don de lenguas es para edificación del individuo. Solo edifica a la iglesia si hay una interpretación que esté concernida a la comunidad. Pero yo he estado en lugares donde la misma persona que Sí. habla en lenguas como que interpreta. Puede hacerlo también, no hay ningún problema. Lo que Pablo no permite en la iglesia de Corinto es que una persona hable en lengua y no haya interpretación. Porque esa persona lo que está es tomando prácticamente el control del orden cúltico, de la liturgia de la iglesia, de la adoración y de la edificación. Si la persona está dando un mensaje y dentro del mensaje, ¿verdad? Está hablando lenguas. Hablando lenguas, pero también dando el mensaje en español, ¿verdad? Como que la gente lo entiende. Puede tener una relación el mensaje que está dando como una interpretación del don de lenguas. Sí, puede tener una relación como interpretación. ¿Me entiendes, verdad, lo que te quiero decir? Entiendo, claro que sí. Ahora, lo que sí es importante, ninguna profecía es independiente a las Sagradas Escrituras. Exacto. Ningún mensaje dentro de la iglesia es independiente a las Sagradas Escrituras. Yo le doy la bienvenida a los profetas y le doy la bienvenida a los que hablan en lengua. Pero más le vale que cuando profeticen y cuando hablen en lengua, a la hora de interpretar, lo que digan esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque de lo contrario hay que mandarlo a callar. Preguntas y respuestas. Qué bueno que tenemos al pastor Moisés Román, que está con nosotros todos los jueves a las 4 en punto de la tarde. Este segmento, ¿verdad? Pudiéramos alternarlo, debo decir, ¿verdad? Y porque siempre queremos escuchar al pastor también en la palabra, donde la gente puede escuchar sus prédicas, el ministerio que Dios le ha entregado, dónde está ubicado, la iglesia. Mira, la gente puede comunicarse con nosotros a través del 793-1777, es el teléfono de nuestra iglesia, 793-1777. Y desde luego, si desea visitarnos, los domingos tenemos 3 reuniones, una a las 8 de la mañana, otra a las 11 de la mañana y otra a las 6:30 de la tarde. Con mucho gusto les recibimos. Cada uno tiene